TV Perú Mundo. La máxima autoridad del Islam sunita tuvo un encuentro histórico con el Papa Francisco en el Vaticano. La reunión pone fin a las tensiones de los últimos años entre la religión católica y este sector de los musulmanes. El Papa Francisco recibió en el Vaticano con un abrazo fraternal al imán Ahmed Al-Tayeb de la mezquita Al-Azhar del Cairo, la máxima autoridad del Islam sunita, una reunión considerada histórica tras 10 años de tensiones. Nuestro encuentro de hoy es un mensaje de por sí, le dijo el Papa argentino al despedirse del líder religioso, con el que se reunió por primera vez en el Vaticano, en su biblioteca privada del Palacio Apostólico. El encuentro entre el jefe de la Iglesia Católica y el influyente líder musulmán es considerado histórico y cierra 10 años de tensiones entre la Santa Sede y la Universidad de Al-Azhar, la institución más importante del Islam suní. Con este abrazo, Francisco quiso abrir el nuevo diálogo después de la ruptura en 2006 tras las polémicas declaraciones del Papa Benedicto XVI en Ratisbon, Alemania, en las que relacionó la violencia con el Islam. El imán de entonces de Al-Azhar fue una de las autoridades religiosas musulmanas más críticas con las palabras del Papa alemán, que consideraron un insulto y una distorsión del Islam. Fue un encuentro cordial que duró 30 minutos, explicó el Vaticano en un comunicado oficial, que precisa que en él se abordaron temas como el compromiso de las dos grandes religiones por la paz en el mundo, el rechazo a la violencia y del terrorismo. Y el título de un diario como el Washington Post es: los líderes de las dos religiones más grandes del mundo se reconcilian con un abrazo y un beso. Y es este encuentro que, como el mismo Papa ha dicho, este encuentro ya es el mensaje. Y además recordar esta vocación del Papa de acercamiento al mundo musulmán, ¿no? Por ejemplo, él es uno de los principales defensores de que se acepten los refugiados, en su gran mayoría musulmanes, en Europa. Y también es uno de los que ha celebrado con gran alegría la elección del nuevo alcalde de Londres. Ahora, lo que los televidentes tienen que tener claro es que no hay equivalente al Papa virtualmente en ninguna gran religión, ¿no? Por grande me refiero simplemente al número de fieles, no estoy calificando el contenido de ninguna. O sea, la idea de que haya un único líder indiscutido de todos los fieles de una determinada confesión religiosa no es común, y menos aún la idea de que ese único líder sea infalible en temas doctrinarios, que es el caso del Papa desde el siglo XIX. Única apostólica y romana. Claro, el líder de Al-Azhar es el líder más reconocido dentro del Islam suní, pero no es ni remotamente un líder comparable al Papa en cuanto a nivel de autoridad, ¿no? Y además ahí hay una cosa que es distinta a lo que el Papa Francisco dijo hace poco cuando hablaba de separación de Estado e Iglesia, habló de Estado secular. Eso, por un lado, previene lo que algunos considerarían una influencia indebida de cualquier institución religiosa sobre el proceso político, pero también protege a la institución religiosa de una influencia indebida del poder político. Y eso es algo que hay que tener en cuenta en el caso de Al-Azhar, porque si bien este dirigente de Al-Azhar es un hombre moderado en cuanto a su interpretación del Islam, por otro lado tiene una imbricación muy clara con el gobierno egipcio. Por ejemplo, cuando hay una pena de muerte en Egipto, la última palabra la suele tener, y quien libra muchas veces de la muerte a condenados, es este dirigente de Al-Azhar, que es una mezquita y a la vez un centro de universidad, ¿no? Una universidad. Pero por otro lado hay funcionarios de Al-Azhar que reciben, creo que él mismo, un estipendio del gobierno egipcio. Alguien podría decir, bueno, pero acá también las autoridades religiosas católicas reciben dinero, pero uno puede ver claramente que aquí las autoridades religiosas católicas no son subordinados del gobierno, reciben ese dinero sin ninguna contraprestación, por así decirlo. En el caso de Egipto, eso sí limita la autonomía de las autoridades religiosas, y creo que eso es problemático, porque por ejemplo la última vez que hubo diferencias fue cuando Francisco hizo referencia a la situación de los cristianos en Egipto, y eso fue considerado una intromisión en asuntos internos del Estado egipcio. Pero ¿por qué un líder religioso de una religión que trasciende ese país va a protestar por lo que sería una intromisión en los asuntos internos de un Estado particular?
porque finalmente sigue siendo en buena medida un funcionario de ese Estado. Claro, y destacar también en su trayectoria que participó junto con el presidente Barack Obama cuando dio un discurso desde la Universidad del Cairo, destacando lo que es el mundo musulmán pacífico, la importancia de la religión. Y también cita este artículo, lo cita a este líder religioso como uno de los que estuvo detrás de la salida del poder de los hermanos musulmanes. A ver, ¿qué tanta injerencia tuvo en el proceso? No se sabe. Yo creo que el golpe lo dieron los militares. Lo que sí es evidente es que él, junto con el principal líder religioso de los cristianos coptos en Egipto, aparecen con al-Sisi, le dan su bendición, su venia, cuando anuncia el golpe de Estado. En ese sentido, su respaldo fue explícito. Tenía su respaldo, el respaldo después de él. Vamos a otro tema. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó una conferencia internacional para reanudar las estancadas renegociaciones de paz con los palestinos, tal como propone un proyecto presentado por Francia. Luego de una reunión con su par francés, Netanyahu propuso que París acoja conversaciones bilaterales. Manuel Valls, que visita la región hasta el martes, presentará la propuesta del presidente François Hollande. El proyecto original será discutido el próximo 3 de junio por los jefes de la diplomacia y representantes de organizaciones internacionales. Si usted quiere ayudar a que alcancemos la paz, ayúdenos lanzando negociaciones directas con Mahmoud Abbas. Yo aceptaría de buena manera una iniciativa francesa diferente. Y aquí está el único cambio importante. Esta iniciativa puede seguir teniendo lugar en París, ya que sería un maravilloso lugar para firmar un acuerdo. Bueno, ¿qué significan estas declaraciones de Netanyahu? A ver, él dice se debe negociar bilateralmente. Se ha negociado bilateralmente 25 años y no han ido las negociaciones a ningún lado. Entonces, eso ya es un engañamuchachos. No hay negociación que dure 25 años sin resultado alguno. Ni pueblo que lo resista. Lo que Francia dice es, acá claramente hay que presionar desde fuera, por eso quiere una conferencia internacional. Como en mi opinión Netanyahu no quiere una solución que implique crear un Estado palestino, sigue dando largas con el tema de la negociación bilateral, sabiendo que probablemente pasen 25 años más sin que lleguen a ningún resultado. Pero comentamos que pueden haber o que ya existen discrepancias dentro de su propio partido. Su propio ministro de Defensa, miembro del partido Likud, ha dicho que está muy preocupado con la deriva autoritaria y extremista que está creciendo en la sociedad israelí y dentro del partido Likud, cosa que también ha dicho el alto mando de las Fuerzas Armadas israelíes, y los tres han implicado que Netanyahu es parte del problema y no de la solución. Una pausa y volvemos.